Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Hoy arrancamos nueva serie, una serie buenísima, la cual solamente con el título nos damos cuenta de hacia dónde va a ir la temática. Y hoy arrancamos nuestra serie Escolarizar no es educar. Vamos a dar una respuesta bíblica hacia el proceso de educación y la diferencia con la escolarización. Junto a mi hermano Eddie Osorio vamos a trabajar esta serie. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, pastor? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Aquí una vez más, listos para una conversación más en Diálogo de Fe y Salvación. Así que queremos dar la bienvenida a todos los presentes, a todos los que se van a conectar durante la transmisión. Bienvenidos, qué gusto poder acompañarles en esta hora y pues poder invitarles también, ¿verdad, Pastor Carlitos, a que se sumen a la conversación. Es un diálogo, esta serie que estamos comenzando, que vamos a comenzar hoy, es un buen tema. Creo yo que hay mucha tela que cortar sobre este asunto. Hay varias ideas que van a estar circulando, ¿verdad? Una y otra vez en esta serie que vamos a comenzar. Así que les invitamos a que con una actitud reflexiva y inquisitiva, ¿verdad? Claro. Pues puedan acompañarnos y pues de alguna forma sumarse a la conversación, ya sea con sus comentarios o también con sus preguntas a través de Facebook, de las redes sociales, ¿verdad? O a través también de la radio, donde también pueden escuchar Diálogo de Fe y Salvación. Saludos, independientemente de donde usted esté conectado, si es por las redes, si es a través de Amigos TV también, por supuesto, bienvenido. También a través de Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos. Y anuncio nuevo esta Pastor, semana, que es mañana jueves. Sí. Empezamos FM Vida. En FM Vida. Así que un saludo especial a su director, hermano Urbano Ríos, por cierto, hermano Gilberto Ríos también ahí, que hemos estado platicando sobre el proyecto de la transmisión del programa, Pastor, en FM Vida. Así que un saludo especial también a todos los oyentes de FM Vida, las diferentes radios. Muchas gracias por el apoyo siempre a Diálogo de Fe y Salvación. Pastor, sin lugar a dudas, cuando por primera vez, hace algunos años, yo observé y escuché por primera vez este concepto, me puso bastante en qué pensar. Sí. Y me movió muchos de los conceptos, ¿verdad? Usted que uno tenía con relación a ello. Y cuando hablamos de escolarizar, no es lo mismo que educar. Correcto. La escolarización es una cosa y la educación es una cosa. Y vamos a tratar de platicar un poco durante varios programas, probablemente, sobre este tema, Pastor. Y hoy vamos a ver una perspectiva bíblica, una respuesta bíblica al respecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia dice con relación a ello? Y obviamente, pues traer esa aplicación, ¿verdad? A cada uno de nosotros, de nuestras prácticas y de comprender. Creo, Pastor, y es necesario explicar un poco el contexto en el que vivimos hoy en día. Vivimos un contexto en donde un alto porcentaje de los padres, ¿sí?, descansa y piensa que en la escuela se educa a sus hijos. Correcto. Entonces, ese descanso implica que en la casa, forma su filosofía de padre, en donde es en el colegio, ¿verdad? Usted es en la escuela, en donde a sus hijos los educan. Así es. Bueno, en los estados, por ejemplo, ¿verdad? Usted en los gobiernos se llama un ministerio de educación. Así es.
proponemos que se pueda cambiar el nombre, ¿no? Ministerio de Escolarización. Buen punto ese. Y mire, y vamos Sí. a avanzar a muchas cosas. Y cuán cierto es, pastor, hoy más que nunca, de cómo la escuela puede utilizarse también con fines políticos, Ajá. con fines de, hasta cierto punto, Ideológicos. pastor, ideológicos, con fines los cuales no son los más correctos si lo vemos de una perspectiva creacional. Así es. Pero nosotros mismos caemos en esa dinámica de error porque pensamos que es la escuela quien educa. Sí. Pero hoy vamos a comenzar a observar desde la perspectiva bíblica y citando mucho al autor Darrell Miller, pastor, que es quien escribe unas tesis desde el año aproximadamente 2008, 2006, pastor, con relación a eso. Un, por lo visto, muy fan de este autor muy reconocido también, Francis Schaeffer. Sí. Escribe mucho acerca de educación también. Entonces creo que es importante como pueblo de Dios entender bien este concepto. Sí. Y vamos a arrancar desde esa perspectiva, Correcto. viendo definiciones específicas. ¿Qué es escolarizar? ¿Qué es educar? Así es lo que iba a decir, que pues vamos a estar yendo y regresando constantemente en el libro Escolarizar no es educar de Darrell Miller. Este escritor que es un pensador agudo, ¿verdad? Usted podríamos Claro, decir sobre buenísimo. este tema. Y la verdad es que quien ha leído en alguna vez a Francis Schaeffer y se encuentra un autor citando a Francis Schaeffer en el inicio, Hay que ir. entonces usted ya sabe más o menos por dónde va, ¿verdad? Porque yo en algunos títulos de Francis Schaeffer que he leído, lo que me he dado cuenta es que Francis Schaeffer es bien crítico del modelo, Es un revolucionario de la de educación, los modelos comunes Exacto. que históricamente hemos usado, ¿verdad usted? Claro. Incluso dentro de la iglesia. De hecho, él tiene un librazo para mí que se llama El Gran Desastre Evangélico. ¿Sí? Y habla del liberalismo y del fundamentalismo y de cómo estos le hacen un tremendo daño a la iglesia y al cristianismo, ¿verdad? Usted, lo que podemos decir en cuanto a este libro que lo estamos comenzando hoy, ¿verdad? Es que es un libro urgente. Claro. Sí. Necesario. Exacto. Miller, mire, comienza con una advertencia que para muchos va a ser un choque. ¿Por qué? Porque nos dice que padres y alumnos están siendo mal atendidos por los establecimientos educativos actuales, que dedican poco o ningún esfuerzo a preparar a los jóvenes para la vida, para ser ciudadanos de una nación libre. Y además que todos los educan bajo ciertos preceptos, bajo ciertos postulados ideológicos, políticos, históricos, ¿verdad usted? Pero pocas veces hay una educación o formación, vamos a decirlo así, para que el niño, el joven, sea un hombre libre, que aprenda a pensar, ¿ya? Y en tomar decisiones propias. Exacto. Y fíjese que ahí hay una plática que en algún momento hemos tenido aquí en Diálogo de Fe y Salvación, y que es, no sé si directamente, pero recuerdo que esta semana estuve leyendo un artículo de lo peligroso que pueden ser las mentes intelectuales educadas bajo ciertos regímenes, ¿verdad usted? Y enseñar, porque no vamos a dudar de esto, el ser humano tiene una capacidad enorme, grandiosa, magistral, de aprender, ¿ya? De memorizar cosas, ya de aprender datos, que muchas veces es lo que se enseña en la escuela, ¿verdad usted? Pero precisamente leí un artículo esta semana y hablaba, por ejemplo, de Foucault, de varios de estos autores, ¿no? De Simone de Beauvoir, que ahorita están resurgiendo con las corrientes feministas, de LGBT y todo eso, ¿verdad? Y lo que decía este escritor es asombroso cómo los intelectuales pueden ganar o desatar guerras sin levantar un solo dedo, ¿ya? Buenísimo. ¿Por qué? Porque el intelectual moldea con ideas. No hay armas. O sea, más bien es un arma, es un arma las ideas que él tiene. Pero lo que quiero decir yo es que muchas veces ponemos nuestros ojos en eso, ¿verdad? En el terrorismo, en cómo la guerra y los conflictos entre naciones. Pero debajo de eso, de fondo de eso hay ideólogos. Hay mentes, sí. Hay mentes maestras, ¿ya? Igual podemos decir con este tema. Esta persona decía, Foucault, Simone de Beauvoir no vivieron en los países de Latinoamérica, pero sus ideas están moldeando la política internacional ahora.
¿Ya? Entonces, porque él dice, el ideólogo es como este tipo de personas, dice él, ¿verdad? Solo lo digo como un ejemplo, que llega a la escena del crimen y no habla, no dice nada, pero apaga la luz para que no veas los detalles, dice. Ya, o sea, y me llamó la atención eso. Buenísimo. De cómo el mundo de las ideas es un mundo tan poderoso, lo vamos a decir así, y que muchas veces nosotros no le ponemos cuidado y que es ahí donde se gestan de verdad los cambios o revoluciones, ¿verdad usted? Exacto. Y si queremos hablar, pastor, de transformaciones, si queremos hablar de procesos políticos, sociales, lo que usted quiera, arrancan a partir de ideas. Correcto. Como decía en algún Siempre momento hay ideas detrás. R.C. Sproul, las ideas importan. Así es. O sea, las ideas son fundamentales. Bueno, no está de más, pastor, ver el mundo de hoy que tenemos. Por ejemplo, con esta última noticia de la captura, mejor dicho, vamos a decir, la caída del régimen de Venezuela, ¿no? Que la captura, por ejemplo, de Nicolás Maduro, pastor, cómo, si usted se da cuenta, las redes sociales volvió el debate de la Guerra Fría. Sí. Volvió el debate, ¿no usted? Del comunismo versus el liberalismo, ¿no usted? Así es. O sea, volvió el debate del comunismo versus el capitalismo. Volvió el debate entre más Estado o menos Estado, por ejemplo. Sí. Pero son principios que están desde cuándo. Karl Marx, por ejemplo. Engels, ¿cuánto, pastor? 1700. Olvido el dato ahorita, pero hace algo. Muchos años. O sea. Imagínese usted cómo vino a revivir. Y las grandes guerras han sido a partir de diferencia de ideas. Sí. O sea que las ideas importan. Ahora, Claro. ¿qué es lo que estamos tratando de decir y lo que vamos a estar desarrollando durante estas series, pastor? Las cuales van a estar muy buenas, por cierto. Me encantó una frase con la que arranca el autor Miller, el cual dice esto que se lo escuchó en una conferencia a Francis Schaeffer. No permita, mira qué interesante, no permita que la escolarización se interponga en la educación de sus hijos. Buen punto. Él marca la diferencia. Buena idea esa para arrancar. Una pregunta que podríamos hacernos como padres de familia hoy, Chiquimula, Zacapa, Puerto Barrios, Izabal, Petén, Estados Unidos, donde nos escucha, donde nos ve. ¿Tiene usted marcada la diferencia entre que escolarizar es una cosa? Que la escuela, el amigos, que la escuela de Abraham hacer eso, que el jugando aprendo, que mi pequeño mundo, que la Salle, que el experimental. Es distinto lo que hace el experimental o el Instituto Adolfo F. Hall, pastor, a la educación de mis hijos. ¿O es lo mismo? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que a veces hay una confusión de términos. Ahí va el punto. De que tal vez no lo separamos. Pensamos que una cosa pensamos que escolarizar es lo mismo que educar, como bien Exacto. argumenta el libro en contra, ¿verdad? Porque el libro o el argumento es escolarizar no es educar. Exacto. No es formar. Exacto. ¿Sí? Ahora, antes de continuar, pastor, yo quiero hacer mención para quienes nos estén escuchando o viendo. Tenemos un par de preguntas por si quieren interactuar con nosotros. Por favor, veo ahí hay varios que están ya activos por ahí. Quémense con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿crees que ir a la escuela realmente garantiza que tus hijos están siendo educados para la vida? ¿O solo están aprendiendo a memorizar datos? ¿Sí? Repítela. Repito, ¿crees que ir a la escuela realmente garantiza que tus hijos están siendo educados para la vida? ¿O solo están aprendiendo a memorizar datos? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Sí? Pongan atención a esta, por favor. ¿Quién piensas que debería ser el principal responsable de la educación? No de la escolarización, sino de la educación de los niños. ¿El Estado, la escuela o la familia? Buenísimo. ¿Qué piensa usted sobre eso? Le vamos a dejar las preguntas ahí en los comentarios para que usted las interactúe con nosotros y se sume a la conversación. Pero bien, pastor, seguimos entonces con esta cita, ¿no? Que usted decía sobre... No permites que la escolarización se interponga. Se interponga, exacto, en la educación de sus hijos. Arranca aquí, pastor, con una concepción. Ahora, una pregunta. En todo esto, ¿es posible que ir a la escuela estorbe la educación? Buenísimo. Mire qué buen punto. Da vuelta a esa pregunta. O sea, nos ayuda a pensar, o por lo menos a mover el tapete. Que es el objetivo de la serie, pastor. Mover el tapete de los padres.
O sea, es necesario entenderlo, ¿sí? Que escolarizar no es... Puede entorpecer la escolarización, la educación de los niños. La respuesta es sí. Exacto. La respuesta es sí. Por eso es que usted tiene que estar atento. El padre tiene que estar atento. Una revisión constante, ¿no? Tiene que entender que sus hijos van a ir a ser instruidos, pastor. Instruidos en un proceso que es necesario porque estamos en un sistema. Uh-huh. O sea, no... Bueno, existen hoy en día, por ejemplo, grupos religiosos como los menonitas, si no estoy mal, y otros grupos, pastor, que existen por ahí en donde ellos, los Amish, no mandan a sus hijos a la escuela sino estatal. que ellos mismos les enseñan. Y de hecho, algo que se ha puesto muy de moda ahora es el homeschool, ¿no? Por ejemplo. Incluso creo que es una práctica que algunos misioneros hacen, en donde Exacto. ellos mismos ahí ayudan a sus hijos, ¿verdad usted? Pero es interesante. Ahora, Miller, mire, hace una distinción radical en cuanto a esta pregunta, ¿verdad? ¿Es posible que ir a la escuela estorbe la educación? Miller cuenta que fue producto de 19 años de educación formal en la introducción del libro. ¿Ya? Sin embargo, se dio cuenta que no había sido educado. Exacto. Ojo, Sí. 19 años de educación formal. Por lo menos aquí en Guatemala, pastor, creo que son 18 si usted va con paso perfecto, ¿no? Hasta la licenciatura. Educación. La licenciatura. Ajá, por ejemplo, 6 de primaria. Bueno, no puse los de preprimaria. Tres. Ahora hay 2 más ahí de... ¿Cómo le llaman? De pre-kinder. Moodles, ¿no? ¿Cómo le llaman? Pero pongámosle 6 de primaria, 6 de básico y diversificado y 6 de universidad si usted es un nerd, un crack de no las de letras vaqueros, no, o de vaqueros. los números. Ajá, entonces 18. Son 18 años. Digámoslo, redondeémoslo a 25, si usted quiere, entre tesis y todo el rollo, ¿no? Entonces, usted de unos 30 y tantos años ha pasado aproximadamente unos 19, 25 años. En el proceso de escolarización. En aulas. Y Miller está diciendo que esos 19 años, ojo con esto, familia, no lo educaron. Exacto. Ahora, él dice, mire, que aprendió a memorizar hechos. Ojo. Y cifras, pero dejó de hacer preguntas. No tenía pensamiento crítico ni originalidad. Esa ha sido una de mis grandes dudas, de verdad, y lo hemos hablado algunas veces con el equipo de iglesia infantil de aquí de la iglesia, ¿verdad? Cómo enseñarles pensamiento crítico a los niños. Y es algo que plantea Miller acá también. Claro, miren, es algo maravilloso, pastor, porque nos lleva a dejar bien claro y que nosotros debemos de crear nuestra filosofía de padres. O mejor dicho, una filosofía de crianza. Sí. En donde manejar muy bien los términos. Correcto. Por eso es que es importante, por ejemplo, quién da clases a su hijo, en qué escuela está su hijo, cuál es el pensum, por ejemplo. Yo no sé si qué libros de texto está. Exacto, cuál es el objetivo de fondo, cuál es la filosofía educativa. Entonces, ese punto es fundamental, pastor, pero es importante. Es necesario entenderlo. Así es. Bien claro los dos conceptos. Pero bien, ya es tiempo, pastor, de la cápsula del día. Así es. ¿Estamos listos con la cápsula del día? Estamos listos. ¿Usted como que viene hoy bélico o no? No tanto. Diplomático. Viene diplomático. Bueno, yo sí vengo algo bélico siempre, algo carnal como de... No. Nuestro hermano Eddie con la cápsula del día, queridos hermanos. Así que pongamos atención porque hoy viene interesante la cápsula. Así que adelante, hermano Eddie. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. ¿Es la democracia un invento moderno de la ilustración secular o será que tiene sus raíces en las páginas de la Escritura? En 1863, Abraham Lincoln inmortalizó en su famoso discurso de Gettysburg la frase "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Lo que poco sabemos es que Lincoln no estaba citando a un filósofo político, sino que estaba haciendo eco de las palabras de otro personaje clave en el desarrollo del cristianismo, John Wycliffe, el traductor de la Biblia del siglo XIV,
500 años antes de Lincoln, Wycliffe, mire, escribió en el prólogo de su traducción bíblica al inglés que la Biblia era la herramienta necesaria para que el pueblo pudiera gobernarse a sí mismo, por sí mismo y para sí mismo bajo la autoridad de Dios. Ahora, hay todavía algo más curioso. Esta idea no comenzó con Wycliffe. Se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Y es el escritor San Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, quien ya definía a una verdadera comunidad como un grupo unido por lo que ama en común. Agustín argumentaba, mire, que no puede haber justicia donde no se reconoce al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Para los padres de la iglesia, el autogobierno moral era la respuesta al caos. Y es que si usted lo piensa, y es que si usted se detiene un momento a analizarlo, tiene mucha lógica. Y esa lógica es clara. Si un hombre no puede gobernarse a sí mismo bajo los principios éticos de Dios, no es apto para participar en el gobierno de otros. Por simple y sencilla lógica, el fundamento bíblico se encuentra en el concepto del sacerdocio universal de los creyentes que vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si cada creyente es un sacerdote ante Dios, entonces posee una dignidad y una responsabilidad que ningún monarca terrenal puede pisotear. La historia nos enseña que el derecho al autogobierno es indisoluble de la responsabilidad moral. Wycliffe creía que el acceso a la Biblia era lo que capacitaba al ciudadano. Hoy, en pleno 2026, enfrentamos una crisis de gobernanza porque hemos olvidado que la libertad sin una base ética absoluta es simplemente anarquía disfrazada, con cualquier otro nombre que le quieran poner, democracia o algo parecido. La respuesta de Wycliffe y los padres de la iglesia es hoy más incómoda que nunca. Para que un gobierno por el pueblo sea efectivo, el pueblo debe estar sometido a una verdad que trascienda sus propios deseos hedonistas y relativistas. Si eliminamos la base moral de la palabra de Dios, el gobierno del pueblo se convierte inevitablemente en la tiranía de las mayorías. La pregunta para nosotros hoy es: ¿buscamos el beneficio común basándonos en principios eternos? ¿O solo estamos buscando nuestra libertad como una licencia para nuestro egoísmo? La libertad de la que habló Lincoln y por la que Wycliffe arriesgó su vida solo sobrevive cuando el pueblo reconoce que no hay libertad verdadera fuera de la soberanía de Dios. Meditemos en eso. Un pueblo que no se gobierna bajo Dios terminará siendo gobernado por tiranos. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Y familia, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para seguir hablando de escolarizar no es educar. Pero hermano Eddie siempre tienta y toca ahí temitas que es cuánta verdad en eso, pastor. Sí. ¿Cuánto necesitamos entender eso? Sí, definitivamente. Creo que estamos siendo víctimas de eso, de la tiranía de las mayorías. Así es. Por cierto, el discurso. O de dictaduras disfrazadas de democracia, ¿verdad usted? Discursos, pastor, en el Congreso hoy que lamentable lo que el país de Guatemala está viviendo, pero bueno, sí. No vamos a entrar en eso porque nos puede crear polémica y el objetivo es edificar, ¿verdad usted? Pero es una realidad triste la que estamos viviendo, pastor. Correcto, así es. Pero bueno, Dios tenga misericordia de nosotros, pastor. Interesante lo que Miller decía y lo citábamos anteriormente, pastor, que era un niño el cual era un insaciable niño que formulaba preguntas, dice. Sí. Pero que en algún momento los dejó de hacer. Sí. ¿Por qué? ¿Sí? La educación que recibió no estimulaba una mente inquisitiva, dice, ni el pensamiento crítico ni la creatividad. Más bien le enseñaban a memorizar procesos. Exacto. A memorizar procesos que están dentro de un marco teórico. Ahora la pregunta es, ¿quién plantea ese marco teórico?
Ese es el punto. O sea, ese es el detalle, ¿verdad usted? ¿Quién diseña todo lo que... Claro. ¿Quién diseña el currículo nacional base? Por ejemplo. ¿Quiénes son los ideólogos detrás de eso? ¿Cuál es el objetivo? Ajá. Mire, y en el buen sentido, por eso es que a veces, lo hemos hablado en algún momento, muchas veces nos damos cuenta de que estos gobiernos progres hoy en día, por ejemplo, pastor, son gente que tiene entendido esto, fíjese. O sea, en el otro lado, ¿verdad usted? De lo que nosotros pensamos y creemos que es ideal, ¿verdad usted? Pero ellos creen en esa manipulación de masas a partir de la escolarización. Yo siempre he hecho una pregunta, fíjese, pastor. Si usted se fija, por ejemplo, en los videos que hoy en día salen, y que no son IA, no son inteligencia artificial, de por ejemplo del régimen de Adolfo Hitler. O sea, Hitler cuando salió a hacer la avería que hizo, pastor, en los tiempos de él, no salió con un pueblo en contra. Sí. Salió aplaudido. Exacto. O sea, el tipo salió Porque aplaudido, había gente pastor. detrás, habían ideólogos detrás. O sea, ¿por qué los libros en las escuelas, los niños, pastor? Mire, da escalofrío ver cómo lo aplaudían y cantaban sus canciones. O sea, ¿qué pasó ahí? Había atrás pensamiento de fondo. Exacto. Que fue lo que llevó a gente a tomar esas decisiones, pastor. Correcto. ¿Cuánto hace falta una educación hoy en día? Por ejemplo, a mí uno de los temas que me apasiona es uno de los que usted mencionó anteriormente. ¿Cuánto hace falta, por ejemplo, que hoy la gente sepa que el Estado, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ahí me corta hoy para no meterme a este tema, que el Estado no es papá Estado. Ajá, sí, es cierto. El Estado es un árbitro, Sí. el cual es empleado del pueblo. Facilita ciertas cosas y un escenario Administrativo. adecuado. No tendría por qué subyugar al pueblo. Sí. ¿Y cómo que estos son los jefes terminan siendo los empleados terminan siendo los jefes, pastor, del pueblo? O sea, qué triste. Sí, tristemente. Qué triste. Necesitamos recuperar esa educación. Correcto. O sea, digo esto porque el sistema escolarizado nos lleva a que el joven venga y luego termine deseando cosas de papá Estado. Sí, así es. Entonces, solo es un ejemplo Es bien complicado. de lo que implica el tener en cuenta lo que el sistema de escolarización nos quiere dar. Así es. Y el padre de familia debe entender que ese proceso de aprendizaje de métodos y procesos es escolarizar. Correcto. Pero la educación Es otra cosa. es otra cosa y que ya la vamos Es a un ver. proceso Ya que la vamos a ver comienza por en cierto. casa. Exacto. Así es. Entonces, entrando en materia, mire, Miller nos ofrece una tabla comparativa en el prefacio, ¿no? de su libro, en la introducción. ¿Y cuáles son las mayores diferencias entre la escuela o la educación y la formación? Ahora, según algunas fuentes que él cita, la escuela se limita a 4 paredes, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo más distintivo? No se centra en el maestro, busca la memorización de datos para la graduación, ya, y es responsabilidad del Estado. Por otro lado, la educación tiene el mundo como clase, o sea, obviamente es un escenario más grande, es un escenario más complejo, porque un aula no tiene las mismas complejidades al mundo real. Claro. Ya, usted sabe que muchas cosas se hacen en el aula Exacto. bien, experimentos controlados y todo, ¿verdad? Pero el mundo real es otra cosa. Otra cosa. ¿Ya? Entonces, y Miller plantea esa comparación. La educación tiene el mundo como clase, se centra en el alumno, busca formar una mente inquisitiva y es una responsabilidad que recae primordialmente tanto en los padres como en el alumno. Y eso es importante, mire, pastor, desde la conceptualización. O sea, entender que la escuela, ¿sí?, es un lugar de instrucción. Y ahí usted puede tener diferentes tipos de escuela. O sea, y la escuela, una pregunta importante puede ser, ¿puede la escuela ser sesgada? Sí. Claro que sí. ¿Puede ser ideológica o ideologizada, pastor? Sí. Sí. ¿Puede ser a conveniencia? Claro. Claro. Es un lugar de instrucción, pero la educación... Todo se limita a quién maneja los hilos detrás de. Exacto, pero la educación, mire, tiene que ver con la crianza de un niño, con instrucción, la formación de modales, la formación de principios. O sea, son dos conceptos distintos, pastor, para Así es. luego ver, por ejemplo, en qué áreas
se limitan ambas. Y usted mencionaba la tabla de diferenciación que plantea Miller, ¿verdad usted? Que la escuela es unas 4 paredes. Así es. Pero la educación tiene que ver con el mundo. Correcto. Su clase es el mundo. ¿Sí? Lo que dice, por ejemplo, Job 12:7. Su espacio, ¿no? Su espacio de aprendizaje. Exacto. Es el mundo real. La vida. Sí. Vida, el diario vivir, aspectos prácticos. Sí. Ahora, les soy honesto. Creo que es muy difícil para los padres entender esta parte. Claro. ¿Por qué? Sin Porque lugar a hemos sido dudas. criados y educados. Escolarizados, perdón. Exacto. Ajá, en sistemas en donde es a lo que estamos acostumbrados. Ya, y la gente pelea eso, ¿no? Pelea derecho a la educación, pelea buenas instalaciones en las escuelas, y eso está bien, ¿verdad? Pero no hay que confundir los términos. Sí. Ya, ni hay que relegar la educación o la formación del niño y del adolescente a la escolarización. Es que fíjese, pastor, que estamos en una cultura, sumergidos en una cultura que le conviene al sistema político tradicional. Sí. Porque somos padres los cuales estamos enfocados en trabajar para sostenerle la escolarización a los hijos. Sí. Trabajar para que puedan llegar a ser alguien. ¿Pero alguien en qué? Alguien en la vida, dice la gente. Sí, exacto. ¿Y en qué? O sea, ¿enfocado en qué? ¿Con base a qué? ¿Quién define el objetivo? Hoy me encontraba con un tweet, bueno, antiguo tweet, ¿verdad? Hoy un post en X, pero que es antiguo, y lo volví a encontrar, lo volví a compartir, el cual decía: si mis hijos ganan una entrada a Harvard, pero no entran a la gloria de mi padre, he fracasado. Dice. Sí, pues. Si mis hijos ganan una beca en una universidad prestigiosa, pero no escuchan bien, buen siervo y fiel, he fracasado. Correcto. Hay que entender la diferencia. Ahora, es un asunto de prioridades. Es que mire, pastor. Mire, pues, estaba pensando en eso, porque en algún momento también lo hablábamos con algunos jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Que no sé si usted se ha fijado, pero realmente el mundo, si usted lo ve así desde una perspectiva puramente materialista, o sea, el mundo es como la rueda de un hámster, o sea, es como, y uno es el hámster, ¿va? Usted nace y empieza la escuela. Ya, no sé a los cuántos años hay clases ya, o en estos lugares donde agarran a los niños desde pequeños, ¿verdad? Hay ahora de 3. Exacto, años. Entonces empieza y parece que ese es el caminito que todos los niños del éxito, que todos los niños y adolescentes y ya llegando a jóvenes y adultos jóvenes tienen que seguir, porque si no, fracasaron, ¿verdad usted? Ya, entonces escuela y esto. Y hay un momento en que los padres ni siquiera tienen tiempo para los niños, por ejemplo, quisieran dejarlos más tiempo en la escuela. ¿Por qué? Porque ellos no tienen tiempo de educarlos y piensan que en la escuela están siendo educados, pero allá solo están siendo escolarizados. Claro. Ya les están enseñando a memorizar datos, a resolver una división, a hacer una raíz cuadrada, a encontrar el área de un polígono o algo, ¿verdad usted? Pero no hay formación para la vida. Exacto. Y alguien podrá decir: hermanos, ustedes están proponiendo que no estudien los niños. No estamos proponiendo eso. En ningún momento. La ciencia es necesaria para el desarrollo, correcto, pastor. ¿Sí? Pero sí, entendemos. Los datos, la información. Pero, escuche, mire, este dato puede ser interesante. Pero eduque a sus hijos primero para que luego sean escolarizados. Sí. O yo pienso que tal vez no deberían, bueno, al menos de mi perspectiva, no pelear las dos cosas, ¿no? Pero que las dos cosas caminaran de forma simultánea. Por ejemplo, claro, porque el niño va a tener diferentes capacidades en diferentes estadios de su vida, ¿verdad? Claro. Entonces, conforme va avanzando, el niño va avanzando en la escolarización, pero también en lo otro, en la formación, en la educación, que papá y mamá son los encargados y él es el centro, ¿verdad usted? Fíjese que a mí me encanta, por ejemplo, uno de los valga la publicidad o usted, pero uno de los entes,
Yo creo que no es totalmente estatal, sino que es público-privado, si no estoy mal, INTECAP, Pastor, Instituto de Capacitación Técnica. Sí. Uh-huh. Entonces, es interesante ver cómo, por ejemplo, ellos enseñan oficios. O sea, se está escolarizando un tipo de oficio. Sí. Electricidad, soldadura, mecánica agrícola, hay tantas cosas que hay, ¿verdad usted? Entonces, la pregunta es, ¿para qué no se escolariza el pensum estatal? Ese es el punto. ¿Cuál es el objetivo? Mire, y cualquiera de nosotros, bueno, al escuchar el programa o lo que estamos hablando, cualquiera pudiera decir, bueno, ¿y qué datos tienen estos, verdad? Por ejemplo, bueno, hay mucha información al respecto, pero un dato que podemos dar de primas a primeras es que Miller ha viajado por 120 países y ha visto cómo la educación estatal sofoca la imaginación para que los jóvenes se conformen a gobiernos dictatoriales o sociedades de consumo. Ahí está. ¿Repites? ¿Ya? ¿Repites? Darrow Miller, mire, ha viajado por 120 países y ha visto cómo la educación estatal a menudo sofoca la imaginación para que los jóvenes se conformen a gobiernos dictatoriales o sociedades de consumo. Además, ahorita me recordé de algo. Hay un documental de un influencer que da charlas y conferencias en YouTube. Él se llama Jürgen Klarik. Y él tiene un documental por donde viaja por un montón de países, no recuerdo cuántos, pero el título de su documental es Un crimen llamado educación. Y es muy bueno. La verdad, quizás usted no esté de acuerdo con todo lo que él dice ahí o lo que él habla, sus ideas, pero propone muy buenos puntos para la reflexión y para pensar. Claro. Sobre esto precisamente, sobre una cosa es escolarizar y otra cosa es educar. Una cosa es memorizar datos, aprender información técnica, como usted lo decía, sobre un oficio. Eso está bien, está excelente. Pero otra cosa muy distinta es formación para la vida. Una mente inquisitiva. ¿Ya? Exacto, una mente que aprende a pensar. Razonar principios. Pienso que uno de los términos que puede tal vez acercarse a lo que estamos queriendo hablar nosotros es la palabra bíblica discernimiento, ¿no? Buenísimo. O sea, una mente de un joven o de un niño que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Sabe cuál es su mano izquierda y su mano derecha, de una forma metafóricamente hablando, ¿verdad usted? Por ejemplo, una de las diferencias que menciona Miller también, Pastor, la escuela tiene que ver con aprender de memoria, memorizar y repetir información. Correcto. Pero la educación tiene que ver con una mente con discernimiento. Sí. Razonar a partir de principios, nutrir la creatividad, la imaginación, pensar de forma independiente. Ese es el punto. Y sabe, Pastor, voy a... No sé si esto va a crear polémica, pero le voy a decir algo. Esto se ve hasta en las instituciones teológicas. Claro. ¿Ya? Lamentablemente se ve como el alumno... Menciona ejemplos. No, solo voy a decir... De doctrinas. Ajá, o sea, pero se ve como el alumno muchas veces es guiado hacia ciertos postulados, ¿verdad usted? Teológicos, hermenéuticos y cosas así, y bíblicos también, entre comillas, ¿verdad? Y no se le pone toda la información en la mesa. Le voy a poner un ejemplo. Ajá. Desde la perspectiva escatológica. Es un buen punto. Existen seminarios, solo satanizan. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros vivimos en un sector del mundo, Ajá. y hablo del mundo en términos geográficos, Ajá. en un sector de evangelicalismo en donde defiende, por ejemplo, a ultranza el dispensacionalismo. Sí, ajá. Se respeta. Somos parte. Declaración de fe, bautista, por ejemplo. Dispensacionalismo. Sí, pero hemos apagado la luz del... Pero usted sataniza el amilenarismo. Exacto. Póngase en la mesa al alumno. Pero ¿cuál es el miedo? Sí. ¿Cuál es el miedo? El miedo es que el alumno descubra que probablemente por allá existe otra corriente a usted. Pero ¿por qué te afecta? Sí. Queremos tener el control. Ajá. Y es un ejemplo de cómo este punto no solo está en la escuela pública, sino también tristemente ha escalado aún hasta niveles de iglesia, aún hasta niveles de institución teológica. Sí. Ya cuando yo bien recuerdo un profesor de ética que tuvimos en cierto momento en el Instituto Bíblico que nos decía eso, o sea, yo no les voy a enseñar a ustedes a ser autoritaristas o absolutistas o esto, no, vamos a poner
todas las cosas en la situación, en la mesa, todas las situaciones, perdón, en la mesa, todos los datos, la información, aprendan a pensar. Y es muy difícil eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser teledirigidos. Ahí va el punto. Ya, como por aquí no, por allá. Aquí te puedes topar con un pasaje algo oscuro, ¿verdad? Entonces ahí no, entonces... Tengo un recuerdo muy, muy, muy presente, pastor, del doctor David Suazo. Por cierto, hubo esta semana homenaje en Ceteca al doctor David Suazo. Sí, un hombre de Dios, ¿no? Un buen amigo también, por cierto. Mucho aprecio hacia el sector aquí de Chiquimula. Y recuerdo la clase de catología del doctor David Suazo. Como usted sabe, Ceteca, pastor, cuna de escofilianismo, si lo queremos decir desde ese punto de vista, ¿verdad? Usted, Sir Scofield, y usted sabe todas las corrientes de Louis Schaeffer Sperry en su momento, ¿verdad usted? Luego, obviamente, el avance teológico pues fue llevando otras posturas, pero me encantaba la sonrisa del doctor David Suazo cuando explicaba las posturas. Y él decía, profe, pero ¿y cuál es la suya? No sé, decía él. Venga de usted, decía él. O sea, interesante, ¿verdad? Usted cómo llevar a la educación. Sí, definitivamente. A la escolarización dictatorial. Pero da para pensar. Bueno, ya hicimos un paréntesis aquí para hablar de educación teológica superior, ¿verdad? Pero la verdad es que es un ejemplo de cómo esta educación teledirigida, ¿verdad? Usted puede alcanzar aún licenciaturas, doctorados, o sea, niveles de posgrado, ¿verdad? En donde ya usted dice, no, él sabe pensar. Posiblemente no. ¿Ya? Entonces es cuestión de analizar y de pensar. Quédese con nosotros porque se viene la conclusión. Tenemos unas buenas ideas ahí para concluir. Le animamos a que se pueda ahí, a que se atreva a seguir comentando sobre las preguntas que hemos hecho y que están acá abajo, en la parte de abajo de la transmisión, y que responda, analice la situación, la de sus hijos, la de usted, y comente. Pero por lo pronto queremos dejarlos con la resistencia que nos la presenta nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica atendemos y observamos los diferentes sucesos los cuales la iglesia contemporánea está siendo desafiada en la sociedad que le toca que vivir. Y hoy, enero del 2026, noticias importantes de los Estados Unidos de Norteamérica. La Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos de Norteamérica ha emitido un fallo definitivo para que los hombres no participen, ¿sí?, en deportes femeninos. ¿Sí? La Corte Suprema ha recomendado que ya los hombres no estén participando. Esto a partir de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en donde pues esta ridiculez, si queremos verlo desde ese punto de vista, esos asuntos ideológicos están quedando fuera de la realidad. Qué bueno porque las sociedades vienen siendo corrompidas con ideas tan nefastas como estas, en donde un hombre puede tener la misma capacidad que una mujer, o mejor dicho, una mujer la misma capacidad física que un hombre. Eso es imposible, querida familia. Y desde los Estados Unidos están dando estas noticias. Por lo tanto, qué bueno que estas decisiones se estén dando ahí, y esperamos que en los países latinoamericanos y el mundo entero podamos tomar ejemplos dignos como el que se está dando. Así que, querida familia, esto fue La Resistencia, siempre recordándoles que no dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted
Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia y vamos a seguir ahorita con el desarrollo de nuestro primer capítulo de la serie Escolarizar no es educar. Y bueno, yo creo que nos quedamos cortos hoy, Pastor. Claro. Con todo lo que teníamos que compartir. Pero nos quedamos a medias con la tabla. Sí, pero hay un punto polémico en todo esto y me gustaría que para cerrar abordemos ese. Uh-huh. ¿Usted piensa que la escuela es neutral? No. La supuesta neutralidad de las escuelas públicas. Sí. Miller cita, mire, a George Packer para mostrar que las aulas no son neutrales. No. ¿Ya? Están inculcando ideologías ateas y posmodernas. Menciona, por ejemplo, ejemplos alarmantes donde se enseña a los niños a odiarse a sí mismos por su raza, por su color de piel, por su capacidad adquisitiva. Ya, entonces, es decir, la educación, mire, siempre comunica cosmovisión. Claro, sí. Me interesa eso. Mire, siempre hay un marco teórico. Sí, hay un marco de fondo, Pastor. Sí. Y en ese sentido, Pastor, yo recuerdo en algún momento tuve una cápsula del día sobre una información que está en este libro, que lo voy a citar y recomendar. Se llama La Tercera Revolución Educativa, restituir la verdad y la virtud de la educación, retornándolos a la iglesia. Vishen Mangalwadi y David Marshall. Y hay una pregunta dentro de todo esto, ¿verdad? Vayamos al mundo del Antiguo Testamento. Y Mangalwadi hace un análisis y unas preguntas y él dice, ¿crees que un israelita, una familia de los israelitas, entregaría a sus hijos a los filisteos para que ellos los educaran? Buenísimo. Y es una pregunta radical, ¿verdad usted? Buenísimo. Pero la respuesta es un tajante rotundo, no. Exacto. Y es más, el fracaso de Israel en su momento, algunos teólogos argumentan que el principal fracaso fue ese precisamente. Exacto. Permitir que las ideas de otros permearan. Así Cuando es. quisieron copiar a otros, permearon y fracasaron. Así es. O sea, es interesante, Pastor. Sí, entonces, Pastor, para ir cerrando, la educación siempre comunica una cosmovisión. Sin duda. Si no es la bíblica, va a ser otra. Ojito. Si nuestros hijos no están siendo educados bajo la cosmovisión bíblica, entonces, están de una forma neutral. No existe tal cosa. La neutralidad es un mito, es una ilusión que tal vez nosotros hemos creído. Ya. Mire, Pastor, un consejito rapidito, porque ya el tiempo se nos fue y tenemos todavía que atender ahí unas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Rapidito. Padre de familia que me escucha, que me ve, desconfíe de la escuela. Y enséñele a sus hijos a ser críticos. Correcto. Que le respondan al maestro. Ojo. A usar su mente. Educativamente. No estoy hablando de faltar respeto. Cuestionen. Que aprender a hacer preguntas. Que diga que no está de acuerdo. Así es. Yo no estoy de acuerdo en eso. Que diga. Que no tenga miedo así de profesor, que no. Correcto. Esta semana yo me daba risa, Pastor, porque circulaba un video después de todo este movimiento que hubo, políticamente hablando, ¿verdad? En donde le decían a un padre, señor, ha sido usted llamado porque su hija ha mostrado comportamientos racistas, xenófobos, homofóbicos y todo. Y sale el papá, Pastor, con una cara así de ¿qué? De orgullo de que lo hayan llamado por eso, porque su hijo no se dejó
escolarizar de esa forma en cuanto a estas ideas ridículas, por ejemplo, el progresismo y el wokismo, ¿verdad? Entonces, que nuestros hijos hoy tengan el valor de cuestionar. decir, profe, yo no comparto eso. O me podría fundamentar mejor lo que está diciendo usted. Exacto, pedir una explicación. Exacto. Que nuestros hijos no tengan temor de decir el profe. Sí. Que eso es comunismo, que eso es ateísmo, que es una cosmovisión errada. Correcto. Enseñémoslos. Pero hay que enseñar pensamiento crítico. Claro, claro. Bueno, tenemos algunos comentarios, Pastor, y lo vamos a hacer ya para finalizar el programa. Ya estamos en los últimos minutos. Empezando con Constantino García. Dice, Dios les bendiga adelante en ese ministerio. Dice que Dios ha puesto en sus manos. Saludos desde Jocotán. Saludos, hermano Constantino. Dios le bendiga también. Bendiciones, pastores, dice Susana Ortiz. Saludos, hermana. Dios le bendiga, Susana. Muchas gracias por estar con nosotros. También Marubel Vargas. Si no estoy mal, hermana Marubel es de Petón. Petón, ¿verdad? Saludos, hermana Marubel. Hermana Marubel, muchas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Eric Sosa. Mire, Eric Sosa puso un comentario culturalmente entendible, aunque quizás culturalmente ofensivo también. Claro. El estudio no quita tontera, dice. El único que te cambia y transforma es Dios. Claro, sí, así es toda la verdad. Y creo que es algo que constantemente se dice entre nosotros, ¿verdad? José Sagastume también responde a la pregunta que hicimos y él dice, la familia es la encargada de educar. También Julito Osorio dice, también la familia. También vuelve a comentar, hermano Eric Sosa, dice, la enseñanza comienza en casa. Entonces, y eso es todo, los comentarios que tenemos por hoy. Un saludo especial a todos. Entonces, pastor, gracias por haber estado con nosotros, a los que nos ven por los diferentes canales. Gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Continuamos, si el Señor nos lo permite, pastor, nuestro próximo programa, hablando sobre escolarizar no es educar. Sí. Una respuesta bíblica al respecto. Así es. Así que gracias por haber estado con nosotros y si el Señor nos lo permite, nos vemos el próximo programa en Diálogo de Fe y Salvación, pero siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.